Paul Tudor Jones ha hecho unas declaraciones inquietantes en las que viene a decir que no se puede imaginar, que no concibe un peor entorno financiero, por múltiples variables, ¿no? Por múltiples razones. Vamos a ver quién es Paul Tudor Jones, para los que no lo conozcáis. Es uno de mis gurús favoritos y os voy a contar quién es muy brevemente y qué dice actualmente, ¿no? Y por qué saltó a la fama, por cierto. Luego vamos a ver cuáles han sido las noticias últimas recientes de esta semana, de este final de semana, y cuál es la narrativa de mercado y cómo se interpreta. Al final hay que siempre tener una lectura de segundo nivel. La misma noticia no tiene el mismo impacto ni la misma consecuencia en el mercado, en un mercado alcista que en un mercado bajista. Vamos a mirar después los mercados de frente. Vamos a mirar los gráficos de mercado, qué nos dicen, qué nos dice el indicador precio. Ya sabéis que uno de los 10 indicadores clave que utiliza la Conference Board para su indicador macro adelantado, es decir, un indicador que te avisa de forma adelantada del riesgo de recesión económica en Estados Unidos, bueno, pues uno de esos 10, y de hecho el más importante de esos 10, es el propio índice SP500, es decir, la propia bolsa, el precio al que cotizan las acciones en bolsa, son un reflejo de la realidad, de esa realidad subyacente. Y por eso, cuando miramos los gráficos, lo que estamos mirando es un poco como el reflejo de la realidad, ¿no? Es como el mito de la caverna de Platón, estamos mirando la realidad reflejada, la luz que refleja la realidad en el fondo de la pared, ¿no? No sabemos exactamente en qué consiste esa realidad, pero tenemos unos indicios, unas pistas de lo que está ocurriendo. Y en este final de semana y en este principio de mes de junio, los mercados nos están lanzando unas señales preocupantes. Vamos a ver exactamente en qué consisten y vamos a terminar el vídeo viendo cómo podemos cubrirnos con la estrategia más sencilla que existe en el mundo de las opciones, que es simplemente la compra de puts, que es una estrategia que en el 95% del tiempo no es nada recomendable, pero que en un momento puntual pues, nos puede servir para proteger una cartera. Vamos a ver un ejemplo de cómo proteger esa cartera. Vamos a empezar por quién es Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones es un broker, un inversor con un estilo de inversión muy peculiar. Se hizo famoso en los años 80 porque consiguió no solamente librarse del famoso crack de 1987, sino que sobre todo incluso ganó dinero con ese crack, ¿no? No solamente ganó un 60%, mientras el mercado se desplomaba un 20 y pico por ciento, pero es que además en ese periodo, en ese entorno de los años 80, no recuerdo exactamente qué años, logró algo que para un gestor institucional es fuera de serie. Durante 5 años consecutivos consiguió generar retornos superiores al 100% cada año. Es por lo tanto una de las demostraciones, si os interesa, os lo comentaré en otro vídeo, yo creo que lo merece la pena, os lo comentaré en otro vídeo, es una demostración de que para nada el monopolio de los mejores inversores del mundo, y hablamos de inversores no gente que ha tenido suerte durante 2-3 años, sino inversores que han estado por lo menos 10 años gestionando y han tenido rentabilidades estratosféricas durante esos 10 años, y idealmente incluso más, 10, 15, 20 años, o 30, o 50 como el propio Warren Buffett, ¿no? Pero periodos, gente que ha estado gestionando durante 20 años, por ejemplo, ver qué estilo de inversión y qué filosofía de inversión utiliza, y descubriréis una gran sorpresa que para mucha gente hoy día, que está muy de moda el value, parece pues prácticamente inimaginable, y es que la mayoría de esos traders no son value, no hacen análisis fundamental, o por lo menos no hacen análisis fundamental en exclusiva, lo combinan siempre con análisis técnico y con análisis macro. ¿Vale? Es el caso de Paul Tudor Jones. Un buen trader, un buen inversor, maneja todas las herramientas de inversor y no se vende ni pertenece, entre comillas, a ninguna secta. Muy importante este punto. Bueno, pues Paul Tudor Jones es uno de esos gurús que tiene una gran flexibilidad mental, una gran capacidad de cambiar de idea si es necesario. ¿Qué es lo que ha declarado Paul Tudor Jones recientemente? Pues, como os decía, dice que no puede pensar en un peor entorno financiero, tanto para las acciones como para los bonos ahora mismo. Esta entrevista es de hace unos días, ¿no? Dice que es el peor que nunca, el entorno worse than ever, peor que nunca, a medida que la Fed sube tipos y que las condiciones financieras ya han empezado a ser peores, a contraerse, a ser peores, ¿no? Bueno, básicamente dice que este no es un entorno para poseer, para tener en cartera ni acciones ni bonos. Un concepto que ya hemos comentado alguna vez, que muchos otros inversores, otras personas dicen, estamos en un uncharted territorio, en territorio sin cartografiar, estamos en una zona sin cartografiar. ¿Por qué? Pues por lo que os comentaba en vídeos anteriores, porque nunca habíamos visto semejante incremento de la masa monetaria, de la liquidez mundial, y por lo tanto nunca nos habíamos enfrentado a un fenómeno simultáneo en el que estamos en la obligación de contraer esa liquidez
porque a la vez hay una inflación que está totalmente descontrolada. Y esto es una de las noticias o de los datos que hemos visto esta semana, que la inflación pues, sigue estando de una forma persistentemente alta, aunque lo llamativo es la interpretación, ¿no? En definitiva, él prevé una extrema volatilidad y que se plantearía, fijaros lo que él considera, estrategias trend following, de seguimiento de tendencias, ¿no? Es decir, utilizando indicadores muy sencillos de seguimiento de tendencias, utilizando modelos algorítmicos, pero bueno, en general simplemente identificar tendencias, mercados que estén en tendencias y los mercados que no están en tendencias, pues fuera. Que son métodos que estadísticamente está demostrado que funcionan, ¿no? De los que se habla menos que el tema value y el tema de fundamentales, pero realmente esto funciona, empezando por la propia metodología del momentum, ¿vale? Como dice él, si alguien me pusiera una pistola en la cabeza y me obligara a utilizar alguna estrategia, ahora mismo yo utilizaría simples estrategias de seguimiento de tendencia. Eso es lo que dice Paul Tudor Jones. Insisto, no estamos hablando de un amateur ni de alguien que no ha demostrado con el paso de las décadas que es un excelente inversor, ¿vale? Bien, esto es el contexto de lo que está comentando Paul Tudor Jones. Vamos a ver las últimas noticias y luego pasamos a ver, para ver el mercado, los gráficos de mercado, para ver el mercado de frente. Permíteme antes que te recuerde que si quieres apoyar la continuidad del canal, te gusta mi trabajo, te suscribas, si no estás ya suscrito, actives la campanita, le des a me gusta a este vídeo, me dejes un comentario, tu opinión o perspectivas o cualquier cosa que se te ocurra sobre este vídeo, alguna cosa que quieras opinar, alguna pregunta o sugerencia para un próximo vídeo y que compartas el vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Muchas gracias. El BCE ha anunciado esta semana pues, que parece que va a seguir con su plan de poder subir tipos 0,25, 0,5. Lo sorprendente es que está admitiendo riesgo de subida de salarios y también admite haberse equivocado en las previsiones. En fin, personalmente me parece un desastre. Pero bueno, más allá de esto, la cuestión es que la realidad de los mercados nos está diciendo que aquí hay cosas preocupantes. Vamos a fijarnos en paralelo a las noticias lo que está pasando, por ejemplo, con el bono, el tipo de interés del bono italiano, que está ya disparado a niveles del 3,80%, cerca del 4%, y viene de niveles del 0,60 a finales del año pasado. El rally está siendo brutal, lo están subiendo los tipos del bono italiano a 10 años, también están subiendo los tipos del bono español a 10 años, está menos alto, pero también está disparado, y también está subiendo el tipo de interés del bono alemán a 10 años. En consecuencia, los ETFs que invierten en bonos soberanos de la zona euro siguen en caída libre, siguen desplomándose. Si ponemos este gráfico, que este es el ETF de bonos de 15 años de duración y más, pues sigue en caída libre, sigue en un auténtico crack de mercado. Vamos a ponerlo en velas incluso mensuales, para que veáis que mes a mes, desde hace ya varios meses, estamos en caída libre y los tipos de interés en la zona euro están subiendo, mucho más llamativo que en Estados Unidos, y la caída desde máximos ya es del 32%. ¿Cuánto tardará el Banco Central Europeo si es que puede reaccionar? Pues esa es la gran duda, ¿no? Lo real, el gran riesgo que está lanzándose y poniéndose otra vez encima de la mesa es el riesgo de ruptura de la zona euro, básicamente, ¿no? En paralelo, en Estados Unidos, el dato de inflación supera ligeramente expectativas, sube un 8,6, se esperaba un 8,3, pero curiosamente, la inflación subyacente, que en realidad es la que importa, la inflación lejos de factores muy volátiles, la inflación subyacente cae del 6,2 al 6. Pero el mercado se fija más en que la inflación total pues sube al 8,6 en lugar del 8,3% que se esperaba. Esto no es más que la narrativa del mercado. La realidad es que estos son datos volátiles, que no sabemos exactamente qué es lo que provoca movimientos de mercado, pero que lo que es más relevante, más que el dato en sí, es cómo el mercado reacciona a esos datos, ¿vale? Y esa reacción, que a veces es decir, un mal dato de inflación puede provocar una caída del 2% o del 1%, dependiendo del entorno en el que estamos. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? Pues en el Nasdaq, por ejemplo, en la sesión del viernes provocó una caída del 3,30%, ¿vale? Pero tenemos más activos que están en situaciones peligrosas, ¿no? Tenemos los mercados de bonos, como decía, del bono americano a 10 años que también están mínimos, perdón, a 20 años o más que también están en mínimos. Es una situación peligrosa. Fijaros, en Europa, el que ahora mismo está recuperando protagonismo de riesgos, y es posible que Europa lo haga peor
que Estados Unidos en las próximas sesiones o próximas semanas. Tenemos el gráfico del CAC, tenemos el gráfico del Eurostoxx, que es este que estamos viendo. Fijaros en la última vela negra que ha formado el mercado el viernes y en la secuencia de 3 velas negras que forma después de un amago de ruptura de dirección al alza, ¿no? Que podría ser un fallo alcista y podría cargarse el amago de doble mínimo que teníamos anteriormente. Este es el futuro del Eurostoxx y este es el futuro del DAX, que está en una situación pues similar, aunque más fuerte, aunque claro, el DAX incluye dividendos y el Eurostoxx no, eso también habría que tenerlo en cuenta. Pero en cualquier caso, como ahora mismo es de nuevo un ataque a la zona sur de Europa, pues claro, están sufriendo más todos los activos de la zona sur de Europa. Fijaros cómo está el IBEX, que había estado más fuerte, incluso el IBEX con dividendos. Es más interesante observar siempre, porque aquí es un índice en el que los dividendos influyen mucho. Este es el gráfico del IBEX con dividendos y venimos de una especie de figura en la que superaba los máximos anteriores y se está desplomando otra vez por debajo. Bueno, todavía está dentro del rango lateral, pero está en una situación pues de crack repentino, cosa que es habitual en este índice, ¿no? Que se suele mover de esta manera, donde los bancos pesan mucho. Vámonos a Italia, el índice de la bolsa italiana, que ha hecho pues lo mismo, caer un 5% en la sesión del viernes. Esto es una situación de riesgo porque ha roto este mínimo local, viene después de una pequeña perforación, que es esta, de una pequeña directriz bajista. Parecía querer que esto fuera un suelo y una especie de doble suelo, pero ya con esta vela negra del 5% hay riesgo abierto de que estemos en un principio de crack, así de simple, ¿no? Esto es una situación que igual no va a más, pero es una situación de crack y como Europa todavía ha estado rebotando desde los mínimos del confinamiento, pues tiene margen y yo concibo perfectamente que nos podamos ir pues, a esta zona, por ejemplo, como mínimo en el FTSE italiano. Es decir, las bolsas europeas para mí están en riesgo. Si miramos las bolsas americanas, pues también están en riesgo. Ya viendo gráficos en velas semanales, seguimos dentro de esa canalización, la voy a quitar para que no nos condicione. Si lo miramos en velas diarias, este es el futuro del S&P 500. Pues después de este pequeño espejismo de rebote, hemos tenido un movimiento lateral y en 2 sesiones, ¡pum!, otra vez en mínimos. Esto es una señal de continuidad bajista. Igual rebotamos, igual estamos aquí unos días mareando la perdiz, pero para mí esto es una señal de continuidad bajista clara. Estamos en una situación de debilidad, esto es una lectura de debilidad. Es interesante ver cómo se alternan los ciclos, cómo funciona la dinámica de un mercado bajista, ¿no? Hemos tenido un tramo bajista, hemos tenido un rebote en el S&P 500. Ese rebote en el S&P 500 ha conseguido cerrar un gap bajista que hubo, a ver, perdonad si se lo consigo dibujar, que es el gap que se produjo entre el 6 y el 9 de mayo, en esta zona. Lo dibujo un poco mal, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Veis que aquí hay un gap bajista y esa resistencia la superó, pero sin continuidad. Bueno, vamos a ver este rebote. Quedaros con esta imagen gráfica, haced una captura mental de este gráfico y nos vamos a ver el Nasdaq, el futuro del Nasdaq, lo que ha hecho. Bueno, ya de entrada la captura mental veis que respecto a la caída anterior, el rebote es más pequeño en el Nasdaq. Y además, aquí también tenemos ese gap resistencia, que también termina siendo perforado ligeramente en esta sesión de aquí para ser anulado ipso facto en la sesión siguiente. Es decir, es una ida y vuelta, es un fallo de ruptura de resistencia y, bueno, ha habido dudas si realmente ese fallo era real o no y de repente en 2 sesiones, ¡pum!, otra vez en zona de mínimos. Es, por lo tanto, una lectura de debilidad. Bien, toda esta fase de rebote en la que estamos después de una caída, podemos analizarla y compararla con otro activo que también se dice que está muy correlacionado con estos mercados, que es el Bitcoin. Pues el Bitcoin ha tenido una caída anterior todavía más contundente y en la fase de rebote no ha tenido un rebote. En vez de tener un movimiento de rebote, lo que está teniendo es una consolidación lateral. Y esto es una señal para mí de debilidad también, ya lo comenté en el último vídeo, y por lo tanto de continuidad bajista. En el mercado de bonos ya hemos visto que los tipos de interés en Europa están subiendo. En Estados Unidos, vamos a terminar con los bonos soberanos primero. Lo llamativo es que el bono a 10 años otra vez está por encima del 3%, está al 3,16%, está en máximos, pero el bono a 2 años, a más corto plazo, está todavía más disparado. La curva de tipos se va a invertir, ya ha estado invertida, según los plazos está más o menos invertida, pero a este ritmo pues está prácticamente otra vez invertida y de una forma mucho más contundente de cómo se invirtió la primera vez, que fue hace unas semanas aquí, ¿no? Es decir, poco a poco el peor escenario imaginable, como decía Paul Tudor Jones, pues se materializa, se concreta, y en ese entorno, pues claro, es difícil, como decía Michael Burry, ver el avión caer y no poder hacer nada, pero es que es cómo podemos salir de esa espiral en la que tenemos la inflación disparada, los bancos centrales sienten que tienen que hacer algo para remediar, nunca van a reconocer que todo esto lo han montado ellos, lo han liado ellos, pero es la realidad.
y ahora tienen que hacer algo. Entonces, bueno, pues me llamó la atención la violencia de este rebote en este ETF, que es de bonos corporativos high yield, es decir, bonos de empresas relativamente basuras, consideradas basuras, con empresas que tienen riesgo de quebrar en un entorno recesivo, de peligro, y está bajista, claramente. Está bajista, es decir, están subiendo los tipos también de los bonos basura, pero ha tenido un rebote aquí, un típico rally de mercado bajista, un rally vertical que poco a poco se ha pinchado prácticamente a la misma velocidad, y aquí tenemos incluso un gap bajista de continuación y un cierre por debajo de mínimos. Y todo ello sin necesidad de que el volumen sea especialmente fuerte, que es una característica también que me llama la atención en otros activos o en el Bitcoin, por ejemplo. Es decir, no es necesario que tengamos una presión bajista extremadamente fuerte, al menos en esta parte, ¿no? en este tramo del mercado bajista, porque al final es un equilibrio de oferta y demanda. No es necesario que tengamos un volumen fuerte. La realidad, lo relevante, es que no hay compradores. Es decir, en este contexto de contracción de liquidez en el que estamos, ya veremos cuánto dura y hasta dónde llega, pero de momento ahí es donde estamos. En ese contexto, voy a ponerlo en velas semanales, el Bitcoin. Y lo que digo para el Bitcoin es extrapolable, voy a ponerlo en escala logarítmica, es extrapolable a otros mercados. En este contexto, la cuestión es, oye, este gráfico de velas semanales del Bitcoin, donde ya tenemos aquí uno que ha caído por debajo del mínimo local anterior, que lleva unas semanas aquí en lateral, como intentando agarrarse a este soporte, el BTC. La cuestión es, ¿quién es el listo que está comprando aquí? ¿Quién es el listo que ve una oportunidad? Aunque sea a corto plazo, ¿no? Para atacar a los próximos meses. Es decir, aquí hay poca presión compradora. No hace falta que haya mucha presión vendedora, y de hecho, si hubiera mucha presión vendedora, igual estaríamos más abajo, o veríamos, aparte de este pico de volumen que hubo, que fue puntual de corto plazo, por una sobreventa de corto plazo, tras la cual no ha habido un rebote, sino un movimiento lateral. La cuestión es que este volumen tampoco es extraordinario para lo que está produciéndose, ¿no? El volumen lo veremos en el caso de que efectivamente se termine confirmando esta ruptura. Y ocurre lo mismo en cualquier mercado que queramos analizar. No necesitamos ver un volumen fuerte para plantear caídas de mercado, ¿no? La realidad es que, pues, complicado. El mercado está, como digo, en un entorno complicado. ¿Cómo podemos cubrirnos? Lo primero, bueno, vamos a echar un vistazo a la volatilidad. Esta es la volatilidad implícita, es decir, el precio, lo caro o barato que están las opciones para cubrirse sobre el Eurostoxx, ¿vale? Es el índice VSTOXX, que es V2TX en Investing. Bueno, pues lógicamente en este gráfico en velas diarias, con la caída del viernes, ha rebotado, pero es llamativo que estemos ya cerca de mínimos y que la volatilidad implícita de las opciones, es decir, el mercado está un poco desprevenido, ¿no? Estamos al 27% y en febrero o marzo estuvimos a niveles del 50%, y sin embargo, si miramos el gráfico del Eurostoxx en febrero o marzo, tenemos esa caída, que es lo de siempre. La volatilidad, el mercado es muy cortoplacista, no piensa a largo plazo. Simplemente el hecho de que se produzca este descuelgue, esta caída vertical, es lo que explica en febrero y en principios de marzo, esta caída vertical es lo que explica que la volatilidad, es decir, el precio de las opciones del Eurostoxx se dispare en ese entorno, ¿no? Y después, como el mercado se tranquiliza, la volatilidad vuelve hacia abajo. Y como la vuelta a mínimos, después el mercado rebota, está tranquilo, vuelve a mínimos, rebota y vuelve a caer, y estamos otra vez aquí en esta zona, relativamente cerca de estos mínimos, estamos cerca de mínimos, pero la volatilidad no está disparada. Buena noticia, porque significa que en estos entornos, aunque están caras, las opciones put no están tan caras como podrían estar, y como estarán sobre todo si el mercado realmente cae, porque si el mercado cae, la volatilidad implícita se disparará, ¿vale? En el caso de Estados Unidos, vamos a coger por ejemplo el VXN, que es la volatilidad del Nasdaq. Ocurre algo parecido, aunque no tan marcado, pero también es algo parecido. Es decir, la volatilidad recientemente ha estado en niveles del 42% y ahora está aquí al 33%. Son 10 puntos de volatilidad, es mucho, es significativo. Y tiene margen, pues, para dispararse y para subir con fuerzas si el mercado cae. El Nasdaq, lo que es el índice Nasdaq, está en mínimos. Es decir, que aquí el mercado tiene menos miedo del que ha tenido aquí, por ejemplo, ¿no? Y es curioso, y el mercado está más abajo, en fin, veremos cómo se resuelve. Quiero terminar el vídeo mostrándoos una estrategia, bueno, para que veáis un poco el contexto en el que estamos, una estrategia de opciones relativamente sencilla. Voy a utilizar el Eurostoxx porque, en mi opinión, ahora mismo el riesgo está en Europa, ¿no? Con ese riesgo de fragmentación, enésimo riesgo de fragmentación de la zona euro, por el riesgo de las primas de riesgo, etcétera.
Este es el gráfico del Eurostoxx, vamos a ponerlo en grande y vamos a ponerlo en velas, bueno, pues diarias, me vale bien, ¿no? Vamos a utilizar un vencimiento cercano, como puede ser el de julio, porque vamos a, bueno, insisto, en mi curso de opciones lo explico. La venta de puts es mejor dicho, la compra de puts es un juego de alto riesgo, de alto riesgo. No es una estrategia a elaborar de forma regular o constante. De hecho, tiene que ser lo más puntual posible, como mucho un mes al año, ¿vale? Máximo. Ahora, en determinadas condiciones, pues alguno puede tener una cartera que no se atreve a vender, que quiere cubrir, ¿vale? Y podríamos estar en uno de esos contextos. El mercado está amagando caída libre en este gráfico del Eurostoxx y tenemos riesgo de crack, que se pueda ir a los 3.300 o a los 3.000 y caer, ¿no? ¿Cuánto sería un riesgo de crack? Un crack es una caída significativa. Realmente, si nos vamos desde los 3.600 que está el Eurostoxx hasta los 3.000, es un 15% de caída. Tampoco es que sea un crack tan masivo, ¿no? Pero es un 15% que podríamos intentar cubrir, ¿no? ¿Qué forma hay de cubrir esto? Bueno, la forma más sencilla, más directa es comprar puts, ¿vale? Ahora, cuanto más caro te dé derecho a vender la put, más cara, ¿no? Una put 3.600 te va a costar más que una put 3.000. Pero no tienes por qué comprar una put 3.600 para cubrir tu cartera del Eurostoxx. Ya sabéis que aquí un punto son 10 euros, ¿vale? Con lo cual ahora mismo estamos hablando aquí como si fuera una acción, el Eurostoxx, que cotiza a 36.000 euros. 3.600 puntos, aproximadamente 36.000 euros. Entonces, si queremos cubrir una cartera de estas, pues tendríamos que comprar una put 3.600. ¿Cuál es el problema? Que la put 3.600, os lo he preparado aquí en esta tabla, cuesta 116 puntos. Es decir, si tú quieres cubrir el riesgo de caída durante un mes, solamente un mes, y esa es la razón por la que la venta de puts es tan cara y tan prohibitiva, y lo interesante está, perdón, la compra de puts, lo interesante está en la venta de puts, pero en determinados entornos donde pueda haber un crack, si tú tienes una cartera, puedes plantearte cubrirla, ¿no? Pero te va a costar 116 puntos, es decir, que si tú compras una put 3.600 y te gastas 100 y pico puntos, realmente ya tienes un coste y significa que los primeros 100 y pico puntos te los vas a comer, es decir, que realmente tú vas a estar cubierto de caídas a partir de 3.500, un poquito por debajo, a partir de los 3.480 puntos, que no está mal, es una buena estrategia, es decir, ¿cuál es la estrategia? ¿En qué consiste esta estrategia? Tan sencillo, compro una put 3.600 que vence dentro de un mes y yo sé que todo lo que caiga al mercado por debajo de los 3.490, que es esta línea roja que he dibujado, todo lo que caiga por ahí estoy cubierto. Si hay un crack, estoy cubierto. Si no hay crack y hay rebote, me he gastado 116 puntos, es decir, que he perdido de mi cartera, estoy sacrificando la caída que hay de 3.500 a 3.000 y pico, 3.490, un 3%, grosso modo. ¿Vale? El coste de estar cubierto durante un solo mes hasta el 15 de julio, que es cuando vencen estas opciones, que podéis elegir otros vencimientos y ver otros costes diferentes. Yo he cogido este como ejemplo de lo que sería un crack, porque si es un crack es inminente y va a ser ahora. Y si es ahora, pues lo que quiero es estar cubierto de aquí a un mes y en este mes estaríamos cubiertos. Si es el coste de estar cubierto solamente durante un mes es de un 3%. Imaginaros que sois compañía de seguros y os dedicáis a cubrir este tipo de riesgos, pues estáis cobrando un 3% mensual. Es decir, al final estamos cobrando un 36% anual, con la salvedad de que en alguna ocasión se producirá el siniestro y tendréis que atender, con lo cual no es un 36% de beneficio, ¿vale? Pero sí que es el ingreso. Por lo menos si tú quisieras estar cubierto en estas situaciones, sistemáticamente te costaría un 36% anual y la bolsa no va a subir un 36% anual para cubrirte eso. Es decir, que es una cobertura muy puntual. Pero puede ser un ejemplo. ¿Cómo recuperas ese 3%? Bueno, si el mercado rebota más de un 3%, tú ya has amortizado la subida. Es decir, dicho de otra manera, si el mercado desde aquí sube y sube hasta los 3.700, pues todo eso tú no lo vas a ganar con tu posición de contado, ¿vale? Porque te lo has gastado en la prima, en comprar esa prima. Si el mercado rebota violento desde aquí, pues ese primer 3% no lo ganas, pero lo que suba después, por encima de ese 3%, a partir de los 3.700 aproximadamente, 3.700 y pico, sí que serían beneficios, ¿vale? Esa es la fuerza de las opciones, que te dan el derecho, pero no la obligación. Bueno, supongamos que no os queréis gastar tanto dinero. Hay opciones un poco más apalancadas, esto ya es un poco más complejo. Os he puesto aquí en una tabla otros niveles de strike. En vez de la 3.600 vamos a ir directamente al extremo, la put 3.000. La put 3.000 en vez de valer 116 puntos, vale menos de 10 puntos, ¿vale? Y entonces diréis, bueno, pues que con esto no me cubro. No me cubro porque solo estoy cubierto de caídas a partir de los 3.000 puntos, ¿verdad? Bien, es cierto. Lo que pasa es que en el mundo de las opciones es un activo financiero. Tú esta put 3.000 la has comprado por 9 puntos, ¿vale?
y hay que fijarse una cosa que se llama la delta, que es cómo se va a mover esta opción. Por cada punto que caiga el Eurostoxx, esta opción se va a mover 0,05, ¿vale? Es decir, un 5% de lo que caiga el Eurostoxx. Pero a medida que caiga el Eurostoxx, esta put va a ir ganando cada vez más valor. Al principio solamente va a ganar un 5%, después un 10%, después un 15%, después un 20%. Eso es lo que se llama el efecto gamma. ¿Vale? Cada vez se va a ir beneficiando más, ¿no? Entonces, os he hecho una simulación. ¿Qué pasa si, en vez de hacer la estrategia hoy, 10 de junio, con un vencimiento 15 de julio, cogemos la misma estrategia, pero dentro de una semana, e imaginamos que el mercado ha caído 300 puntos, ¿vale? Que sería de 3.600 a 3.300, ¿vale? Es decir, de aquí a una semana el mercado ha caído hasta los 3.300. De alguna manera se ha materializado el principio de crack. Ha caído un 8% en una semana. Aquí vais a descubrir que esta estrategia solamente es rentable y solamente tiene sentido si realmente hay un crack. Desgraciadamente, y eso lo explico en el curso de opciones en detalle, desgraciadamente, si el mercado cae despacito, no te va a cubrir. O sea que es bastante complicado, habría que hacer otra estrategia un poquito más elaborada, ¿no? La cuestión es, ¿qué pasa si, como os decía, caemos hasta los 3.300 dentro de una semana? Pues el mercado, esa put que hemos comprado por 10 puntos, podría valer 35. Podemos triplicarla y si en vez de 3.300 cae a 3.000, es decir, se produce ese crack y cae el mercado un 10, un 15% en una semana, esta put se puede multiplicar por 5, ¿vale? Y lo que tú haces es que, aunque el mercado no haya caído por debajo de los 3.000 puntos, es decir, no haya caído por debajo de este nivel de aquí a una semana, si el mercado ha hecho así, en este punto de aquí, tú puedes vender la put que has comprado por el triple de lo que te costó o por 5 veces lo que te costó. De tal forma que ya parcialmente te has cubierto de esta caída, ¿eh? Si tú vendes la put Bueno, por cierto, de hecho, evidentemente, en vez de gastarte 116 puntos, es decir, 1.100 euros, aquí solo te gastas 99 euros, 100 euros. Es decir, que puedes comprar 10 puts de estas y te gastas lo mismo, ¿eh? O 5 puts, las que tú quieras. Lo que quiero decir es que esta estrategia de puts que están out of the money, fuera de dinero, también ofrecen una cobertura en caso de crack y es una cobertura, digamos, exponencial. Cuanto más rápido y más fuerte caiga el mercado, más rápido y más fuerte se va a revalorizar esta put que tú has comprado. Y si compraste 10 que te costaron más o menos los 1.000 euros que te costaría esta put que compraste por 10, por 10 dólares, o sea, por 100 euros, perdón, pagaste 100 euros por esta, compraste 10, y si el mercado se desploma, las vas a poder vender por 35 o incluso por 50, si el mercado se desploma más. Si las vendes por 50, pues ganas 500 dólares, has comprado 10, 5.000 dólares, ¿no? Entonces has cubierto tu cartera porque has ganado 5.000, le quitas el coste de compra, que serían 1.000, has ganado 4.000 dólares, y el mercado se ha ido de 3.600 por ejemplo, a 3.200, ¿no? Entonces el mercado ha caído 4.000, porque el activo que vale 36.000 ahora vale 32.000, y tú con tu compra de put 3.000, que siguen estando out of the money, fuera de dinero, tú has conseguido ganar también aproximadamente lo mismo. Dicho de otra manera, es una forma de cubrirse con puts out of the money. Pero ojo, estás put out of the money si el mercado no cae en vertical, si el mercado cae y luego rebota y está aquí hueveando y haciendo el doble suelo, como el vencimiento está muy cercano, se te pueden diluir, se pueden fundir y puedes perder la prima que has pagado. Por eso en el curso explico que la compra de puts con vencimientos cercanos y muy out of the money es la estrategia más peligrosa que hay cuando estamos planteando hacerlo de forma especulativa. Aquí estoy planteando hacerlo de forma de cobertura, en plan emergencia, ante un riesgo inminente que vemos en los gráficos, que vemos en las noticias, que vemos en el contexto de liquidez, en el contexto macroeconómico, que es el riesgo de que, pues en este caso, el Eurostoxx pues pueda caer y tener una caída pues como mínimo, para que sea rentable la estrategia de cobertura, tiene que caer un 7-8% en una semana, ¿no? El riesgo de crack, básicamente es el riesgo de crack, que es una cosa que se debe hacer muy, muy puntualmente. Pero existe, es la herramienta, la tenemos ahí, y luego, bueno, tenemos... yo siempre digo, si queréis comprar puts, si queréis cubriros, hay que hacerlo con un horizonte de medio a largo plazo, ¿no? Y hay que plantearse, en vez de coger un julio, pues cogerte como mínimo diciembre de 2022 o cogerte junio de 2023 y tener un año por delante, de tal forma que no te ates a un timing de corto plazo, ¿no? Y puedas tener el tiempo de que el mercado rebote y que el crack o la caída fuerte llegue más adelante, ¿vale? Bueno, esa es la situación, este es el contexto de mercado. Hemos repasado algunos gráficos. Quería comentaros cómo o la posibilidad de cubrirse a muy corto plazo de lo que parece un riesgo. Fijaros lo fea que es esta vela negra,
que nos ha dejado esta semana el Eurostoxx, y como digo, es una vela negra fea que vemos en multitud de activos, en las bolsas, vamos, básicamente, como dice Paul Tudor Jones, bonos y acciones, un entorno pésimo, y los gráficos van en esa dirección. Siempre digo, hay que tener siempre un ojo en los gráficos y no despreciar el análisis técnico chartista, que es el que practico, que es este, que es sencillo. Veis que no pongo indicadores, estamos analizando la acción del precio, las secuencias, en fin, todo lo que explico también en mi curso de análisis técnico, que es muy importante para interpretar y leer y comprender qué nos está diciendo el mercado, ¿no? Y el mercado ahora mismo nos está lanzando claramente señales de debilidad, tanto en las bolsas americanas como en las bolsas europeas, tanto en los bonos americanos como en los bonos europeos. Y como dije en un vídeo anterior, este año 2022 va camino de ser histórico, y aunque ahora hemos batido récords de drawdowns, de caídas verticales, yo creo que va a acabar siendo más histórico, ¿no? Y en ese sentido termino con este gráfico del ETF de bonos soberanos de duración larga, bonos soberanos de la Unión Europea, de la zona euro, que aunque están en caída libre, pues el crack tiene que ser histórico, ¿no? Entonces yo creo que podría ocurrir, pues igual es la apoteosis final, ¿no? Pero podría ocurrir un pico final que sea el sell-off, ¿no? Que marque el sell-off, o que se equilibren y que se pase el relevo a las acciones. En fin, hay varias combinaciones, pero bueno, creo que es importante tener claro que el contexto no es favorable y no obsesionarse con ponerle un suelo ni con ponerle un final a las caídas, ni en la renta fija ni en la renta variable. No sé si el DAX se parará en estos niveles o se acabará yendo al 61%, y eso sería un poco el escenario de crack que hay, ¿no? Y eso provocaría pues un nuevo tirón bajista en las acciones tecnológicas y growth en Estados Unidos, ¿no? Y termino con este gráfico del Nasdaq, que también te podría marcar nuevos mínimos, y bueno, no tiene por qué irse muy allá, a lo mejor es un crack y acabamos por aquí, pero bueno, ya veremos. Insisto, no pongamos suelo, miremos aquí y ahora el presente, y la situación actual es esta: debilidad, peligro, riesgo abierto, y una situación desde luego nada cómoda, especialmente para los que están invertidos en porcentajes, pongamos, superiores al 50%, pues una situación poco cómoda. Pero bueno, en otro vídeo recuperaré el impulso optimista de largo plazo, que al final yo creo que en cualquier caso será siempre el que se imponga. Muchas gracias por vuestra atención, a los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos pronto en